eliminar y una función que necesitamos también para trabajar con eliminar el nodo, ¿sí? Entonces, para eliminar necesitamos modificar la memoria del puntero, digamos, ¿sí? Entonces tiene que ser acceso por referencia al puntero, ¿sí? Acuérdense que la estructura de árbol es un espacio de memoria. A ver, voy a poner si puedo hacer por acá el dibujo. Cambiar el nombre. No sé si lo tenía. Bueno, no lo tenía. Bueno, acuérdense que el árbol era. Vamos a ver cómo lo vamos a graficar. Vamos a hacerlo verde. Bueno, era un puntero, sí, que contenía la dirección, ¿sí? En realidad lo que contiene es la dirección del nodo padre, ¿sí? Este está apuntando al primer hijo, sería al nodo raíz, ¿sí? Entonces, supongamos que si el nodo raíz está por acá, vamos a hacerlo así, a ver. Y en este caso se encuentra en la posición 100, ¿sí? Teniendo en cuenta que el árbol tiene una parte para el contenido, ¿sí? Pues supongamos que este es el contenido, y tiene una parte para indicar quién es el hijo izquierdo y quién es el hijo derecho, ¿sí? Entonces, el árbol sería una cosita como esta. O sea, esa variable que ustedes usan para manipular el árbol siempre es un puntero a una estructura, ¿sí? Entonces sería este. Esta sería la variable árbol, por ahí que cuando le ponen ese nombre, depende de qué nombre le pongan, que siempre es un puntero a este árbol, ¿sí? Cuando ustedes definen esto, lo definen como un puntero a este árbol, una cosa así, ¿sí? Entonces, esta variable lo que contiene es una dirección, que es la dirección del padre, digamos, del nodo raíz, ¿sí? Bien, ¿qué hacen a partir de ahí? Supongamos que este es el nodo raíz que tiene el ID, a ver, según el ejemplo, supongamos acá el primero que estoy cargando es el valor, supongamos 24, el ID 24 con el texto descripción. Y si es el primer nodo que estoy insertando, ¿sí? Así, acá en el hijo izquierdo va a tener null y en el hijo derecho también va a tener null, ¿sí? Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer alguna modificación sobre esta estructura, cuando queremos cambiar de alguna forma el contenido, ¿sí?, de la variable referenciada por este puntero, necesitamos hacer acceso por referencia, acceder directamente a la memoria para modificar los contenidos. Si no necesitamos modificar el contenido, directamente siempre pasamos el árbol por valor, ¿sí? Nada más que como si el árbol de por sí es un puntero, lo tenemos que pasar así, ¿sí? De esta forma, con el asterisco, porque el árbol es un puntero, que es este que está acá, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ahora, si queremos modificar la estructura, ¿sí? Si de alguna forma queremos modificar el contenido, necesitamos hacer acceso por referencia a la variable referenciada por el puntero, ¿sí? Entonces ahí es cuando le agregamos un asterisco más acá, ¿sí? Es como que hacemos esto, de árbol, asterisco, asterisco, ¿sí? Y ahí lo que hacemos es tener otra variable que tiene otra dirección que accede a esta para modificarla, ¿sí? Bien. Bueno, hasta ahí lo que vamos a hacer ahora es, vamos a programar la función que nos quedó, ¿sí? Fíjense que el prototipo es simple, es una función void, porque es un procedimiento, o sea, no retorna nada, por eso es void, y tiene como parámetro el árbol, ¿sí? Con acceso por referencia, por eso sería el puntero del puntero, porque la estructura en sí es un puntero. Y el valor, en este caso no le paso el elemento compuesto. Vieron que el elemento era un elemento compuesto de ID y descripción. Bueno, en este caso, para hacerlo más simple, vamos a pasarle solamente el ID del elemento que queremos eliminar. Vamos a suponer que nosotros sabemos que queremos eliminar, por ejemplo, el valor, no sé, 50. O sea, el nodo que tiene como ID el valor 50, ¿sí?
podrían recibir el elemento compuesto y preguntar por el ID adentro, ¿sí? Pero para hacerlo más simple, en esta clase lo voy a hacer así. Después ustedes, si quieren, hacen la estructura compuesta, ¿sí? Bien, y vamos a necesitar una función que nos permita buscar el menor elemento de un árbol que se recibe como parámetro. Ya vamos a ver para eso. Y vamos a retornar el puntero que corresponde a ese nodo, ¿sí? Al nodo que representa el menor elemento de un árbol que se recibe como parámetro. Esto necesitamos para poder implementar el elimina, ¿sí? Bien, vamos a arrancar. Vamos para abajo, todo. En adelante, ya escribí el prototipo como para tenerlo listo para implementar. Vamos a necesitar una variable auxiliar de árbol. Esta sería, en esta variable voy a guardar siempre el nodo que voy a eliminar, ¿sí? Ya vamos a ver cómo, ¿sí? Bien. Lo primero que vamos a tener en cuenta es, vamos a preguntar si el árbol va a ser una función recursiva también, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es, vamos a buscar el elemento de la misma manera que buscamos en la búsqueda binaria, ¿sí? Si el elemento si el elemento que queremos eliminar es menor que el dato raíz, nos vamos a ir a la izquierda, si es mayor, nos vamos a la derecha, y si es igual, ¿sí? En ese caso, eso significa que estamos en presencia del nodo que queremos eliminar, ¿sí? Para eso yo acá les grafiqué un árbol, ¿sí? Supongamos que nosotros queremos eliminar el valor 20, este que está acá, ¿sí? En este nodo. Si queremos eliminar este nodo, no hay mucho problema, porque este nodo no tiene hijos. Al no tener hijos, simplemente se puede eliminar, ¿sí? Bien. Si queremos eliminar este nodo, tampoco hay mucho problema, ¿sí? Porque tampoco tiene hijos. O sea que simplemente se elimina. El problema está cuando tenemos queremos eliminar un nodo que tiene más hijos, como en el caso de este que está acá, el 72. ¿Sí? El 72 tiene un hijo izquierdo, tiene un hijo derecho y tiene más hijos por acá. ¿Sí? Entonces, ¿en qué va a consistir el algoritmo? Identificar, encontrar el nodo que queremos eliminar, la posición de este nodo. Una vez que lo encontramos, tenemos que ver si tiene hijo izquierdo, si tiene hijo derecho o si tiene ambos hijos. El caso más difícil es si tiene ambos hijos, porque hay que decidir, digamos, cuál es el elemento que sube. El elemento que sube siempre es el menor del subárbol derecho, ¿sí? Entonces, si tiene dos hijos, vamos a tener que recorrer este subárbol derecho para encontrar el menor, ¿sí? Y el menor siempre, ¿de qué lado del subárbol se encuentra? Del lado izquierdo. Exactamente, es del lado izquierdo. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Este 79 que está acá va a tener que subir y reemplazar a este 72. Va a desaparecer el 72 y en su lugar va a subir el 79. Y ahí el árbol va a quedar de vuelta balanceado, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, eliminamos el 72, debe subir el 79, lo vamos a modificar acá. Y acá, este se va, ¿sí? Entonces, al eliminar el 72, sube el 79, que es el menor del subárbol derecho, ¿sí? Sube a este lugar y vuelve a quedar balanceado, ¿vieron? Por acá quedan los mayores y por acá los menores. Bien, ¿cómo lo hacemos eso en programación? En primer lugar, vamos a tener que tener en cuenta si el árbol que estoy recibiendo es vacío, ¿sí? Si me da name, significa que no existe. Entonces, vamos a usar la función, que le damos el árbol vacío, y le vamos a pasar el árbol. Solo el árbol, porque acuérdense que esa función, ven acá, recibe el árbol nada más, ¿sí? Entonces, lo paso así. En este caso, significa que el nodo no existe. No existe el nodo que quiero eliminar. Entonces, en ese caso, puedo mandar un mensaje. Por ejemplo, este sería uno de los casos básicos, ¿sí?
el mensaje que diga elemento no encontrado, o el elemento no existe, ¿sí? Algo como este. Yo, por las dudas, como no sé cómo está el resto, le voy a pasar un salto de línea para hablar. Bien. Y le voy a dejar así un dato. Ahora, si cuando recibo el árbol como parámetro no me viene null, ¿sí? Significa que puedo seguir recorriendo el árbol. Si tengo que seguir recorriendo, o sea, en este caso que estamos acá es porque el árbol de por sí estaba vacío o porque recorrimos todo el árbol y llegamos al null y no aparecía el elemento. Entonces, en ese caso, mostramos que el elemento no existe. En el caso que no esté vacío, tenemos que ver si el elemento que queremos eliminar es menor o mayor que el nodo raíz, ¿sí? Entonces, para eso, vamos a hacer otro if parecido al de la búsqueda binaria, ¿sí? Este parámetro, fíjense que le llamé PID porque en realidad es, bueno, lo llamé PID porque ponemos la P del parámetro, pero es el ID del nodo que quiero eliminar, ¿sí? ¿Se entiende, no? Lo tomé para respetar la convención en la materia, nada más lo llamé así, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer acá? Si no recibe null acá, si el árbol no es null, tengo que empezar a ver si el elemento que quiero eliminar es menor o mayor que el raíz, ¿sí? O si es igual, o si lo encontré. Entonces vamos a arrancar con el lado izquierdo, ¿sí? El elemento es menor, ¿sí? Que el árbol, ¿sí? Que es este que recibí acá, que por ahí les conviene, como tengo que ver solo el contenido del árbol, por ahí me conviene ponerlo así entre paréntesis, flechita contenido, creo que se llamaba contenido el campo de esta estructura, punto, a ver, voy a compilar, entonces no sale. A ver, contenido, punto, no me sale el IntelliSense acá, punto ID. De todas formas, me voy para arriba y veo el ID descripción dentro del nodo contenido. O sea, tengo que hacer, la parte del dato se llama contenido y dentro está el ID, ¿sí? Bien. Entonces, si el elemento que quiero eliminar es menor, ¿sí? Que el campo ID del árbol que estoy recorriendo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Para qué lado tengo que seguir recorriendo? Si es menor, no es igual, ¿sí? O sea, que significa que tengo que seguir recorriendo. En este lugar, tengo que volver a invocar a la función recursiva, ¿sí? Estamos en el caso recursivo. Es decir, si es menor, me tengo que continuar recorriendo por la izquierda. Podemos poner algo así. Continuar recorriendo por la izquierda. ¿Qué parámetros tiene el procedimiento recursivo? El procedimiento. Primero tiene el árbol, pero es acceso por referencia, o sea que le tengo que pasar la dirección del árbol para que siga recorriendo, ¿sí? Pero ¿qué parte del árbol le tengo que pasar? Se tiene que ir por la izquierda. El hijo izquierdo. El hijo izquierdo. El hijo izquierdo. Entonces tengo que hacer algo como esto, ¿sí? Hijo izquierdo, creo que se llama así. Y todo esto, de todo este hijo izquierdo, le tengo que pasar la dirección, porque acuérdense que acá sigue el puntero del puntero, ¿sí? Entonces le paso la dirección del hijo izquierdo, ¿sí? Y en el segundo parámetro le tengo que seguir pasando el elemento que quiero eliminar, ¿sí? Vamos a compilar, capaz que falta por otra cosa, pero no, ahí anduvo bien. Bien. Si no es menor, ¿qué significa? ¿Cómo puede ser el elemento si no es menor? Mayor o igual. Puede ser mayor o igual. Primero vamos a hacer el caso de si es mayor, ¿sí? Si es mayor. Porque si es mayor, ¿qué significa? Está a la derecha, o sea, en el hijo izquierdo. Que tengo que seguir recorriendo, que todavía no es igual, o sea que tengo que continuar recorriendo, pero en este caso tengo que continuar recorriendo por la derecha, ¿sí? Bien. Para eso, para continuar recorriendo, tengo que volver a invocar el procedimiento de manera recursiva, nada más que ahora le voy a pasar, ¿qué hijo? El hijo derecho.
el hijo derecho. Muy bien. Y el elemento buscado sigue siendo el mismo, ¿sí? Bien. Ahora, si no es menor ni es mayor, ¿qué significa? En este caso estamos en presencia de ¿qué? ¿Se lo encontró? Que es igual. Que se encontró el nodo por eliminar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes de eliminar el nodo? Vamos a dejarlo comentado, porque entonces después le sigo. Antes de eliminar, o sea, tenemos que, o se debe, buscar cuál es el elemento que tenemos que reenlazar, digamos, al quitar el elemento buscado, ¿sí? Es decir, tenemos que identificar, según el dibujito, el gráfico que tenía acá, cuál es el que tiene que subir, digamos, ¿sí? Tenemos que identificar eso, ¿sí? Entonces, si entra por el else, significa que encontramos el nodo a eliminar, y antes de eliminar se debe buscar cuál es el elemento que debemos reenlazar. O sea, para la actualización de los punteros sería, ¿sí? Bien. Para eso yo les puse acá en el material, a ver, que le subí también al aula. En la parte acá, fíjense que un caso era si no tiene hijos, entonces directamente se elimina. Otro caso es si solo tiene un hijo, entonces hay que conectar el hijo con el padre. Y si no, si tiene dos hijos, hay que buscar el predecesor de n, copiar su valor en nodo eliminar y desechar el nodo predecesor. Esta es la partecita que tenemos que hacer ahora, ¿sí? Bien. ¿Cuál va a ser el primer caso que vamos a tener en cuenta? ¿Sí? En primer lugar, lo que nos conviene preguntar es si tiene un solo hijo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos preguntar así. Si el hijo izquierdo, vamos a copiar por acá. Si el hijo izquierdo del árbol, ¿sí? Acá, a ver si me quedó. Sí, podemos hacerlo así. Si el hijo izquierdo del árbol es igual a null, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos suponer? Que no tiene hijo izquierdo. Que no tiene hijo izquierdo, o sea que podríamos suponer que tiene un hijo derecho, ¿sí? ¿O no? Puede tener un hijo derecho o no, ¿sí? De todas maneras, si esto es así, ¿sí? Ya estamos en condiciones, en este caso, de si no tiene hijo izquierdo, ¿sí? Podemos eliminar el nodo de todas formas, porque ya sabemos que o tiene un hijo o no tiene ninguno, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a guardar la memoria del puntero, ¿sí? Del puntero que queremos eliminar, que es árbol, ¿sí? Lo guardamos en out, ¿sí? Luego de hacer eso, avanzamos, ¿sí? Y avanzamos, ¿por qué lado avanzamos? Por el hijo derecho. Es decir, a P árbol le vamos a decir que tenga la memoria del hijo derecho. Es decir, si no tiene hijo izquierdo, le decimos que pase a ser, que P árbol pase a obtener el hijo derecho, ¿sí? O sea, pasa a tener la misma memoria, ¿sí? Porque acuérdense que en este lugar estamos en el nodo ya que queremos eliminar, porque acá lo encontró, ¿sí? En este momento, P árbol, como se llama recursivamente, en este else, es porque el elemento buscado es igual a ese dato raíz de ese momento del recorrido, ¿sí? Entonces, en P árbol está el nodo que queremos eliminar, ¿sí? Lo guardamos en aux para liberar la memoria, ¿sí? Pero después, en P árbol, lo que tenemos que hacer es asignarle la memoria del hijo derecho, porque suponemos que si no tiene hijo izquierdo puede tener hijo derecho, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Así, como esto, pero hijo derecho.
¿Sí? Una vez que hacemos eso, podemos hacer el free del nodo a eliminar. ¿Sí? Eso considerando que no tiene hijo izquierdo. Bien. Pero también puede pasar que no tenga hijo derecho, ¿sí? Entonces, si no tiene hijo derecho, por el else, también tenemos que tener en cuenta ese caso. Vamos, lo voy a copiar por acá. Se hace un lío de llaves, ¿no? Pero, bien. Tendríamos que tener en cuenta también el otro caso, ¿sí? Que el hijo derecho sea nulo. Si el hijo derecho es nulo, podríamos suponer que puede tener un hijo que es izquierdo, ¿sí? En ese caso, tendríamos que hacer lo mismo, o sea, eliminar de la misma forma y hacer que el puntero avance por la izquierda, ¿sí? Es decir, el código es similar a esto. Nada más que en lugar de avanzar por la izquierda, ¿sí? Por la derecha, avanzamos por la izquierda. Porque si no tiene hijo derecho, bueno, le decimos, bueno, avanza por la izquierda, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si tiene un solo hijo? Acá dice, o sea, el primer if es si el hijo izquierdo es null, ¿sí? Si el hijo izquierdo, este else es porque no es null, ¿sí? Entonces, si no es null, entra por este, que preguntamos si el hijo derecho es null, ¿sí? Ahora, si ni el hijo izquierdo ni el hijo derecho son null, ¿qué significa? O sea, este else que viene ahora, ¿qué significa? Muy bien. En este lugar, el nodo por eliminar tiene dos hijos, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando un nodo tiene dos hijos en una estructura de árbol? ¿Cuál va a subir? Hoy les dije, ¿cuál es el que subía? O sea, lo que tenemos que hacer es reemplazar ese nodo que tenemos que eliminar con otro, ¿sí? Así va a funcionar, digamos. Vamos a reemplazar el contenido del nodo que queremos eliminar por el contenido de otro de sus hijos, ¿sí? Entonces, cuando el nodo a eliminar tiene dos hijos, se va a reemplazar con el menor nodo del subárbol derecho. ¿Sí? ¿Qué es lo que les conté hoy acá? ¿Sí? Si estamos en este caso, ¿sí? O por ejemplo, si esta parte estuviera acá, se hace lo mismo, ¿sí? Se reemplaza con el menor elemento del subárbol derecho, ¿sí? Siempre es así. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos el reemplazo en este caso? Porque, ¿cómo podemos, ahí es donde vamos a usar la función buscar min, porque lo que necesitamos es saber cuál es el menor, ¿sí? Entonces, el nodo en este caso con el cual vamos, en este caso out, lo vamos a usar no para eliminar la memoria, ¿sí? En principio, digamos, sino que lo vamos a usar para hacer el reemplazo del contenido, ¿sí? Es decir, en el lugar a donde está el nodo que quiero eliminar, voy a pisarlo con el menor del subárbol derecho, ¿sí? Entonces, para eso, ahí voy a obtener ese nodo, cuál es el menor del subárbol derecho, con la función que escribimos arriba, que se llama buscar. ¿Sí? Esta función recibe como parámetro un árbol, cualquiera, ¿sí? En este caso, como lo que tengo que buscar es el menor elemento del árbol del subárbol derecho, ¿sí? Entonces lo que tengo que pasarle es esto. A la función buscar min le tengo que pasar el hijo derecho del árbol, ¿sí? O sea, le voy a pasar el hijo derecho del árbol que quiero eliminar, digamos, del nodo que quiero eliminar, ¿sí? Bien, esta función la vamos a ver cómo se hace, pero es bien simple. Lo que nos va a devolver es el menor nodo del árbol que le pasemos, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos el menor nodo, hacemos el reemplazo nada más del contenido del árbol, ¿sí? Entonces, ahí lo que hacemos es poner en el árbol, vamos a reemplazar el contenido completo, ¿sí? En el campo contenido del árbol, ¿sí? Que fíjense que en este momento este árbol es el dato que quiero eliminar, ¿sí? En este lugar
voy a reemplazar con el contenido que tengo en el nodo out, ¿sí? Es como que voy a hacer esto que les mostré hoy, ¿sí? El buscar min me va a detectar, o sea, una vez que llegamos al buscar min es porque estamos parados en este momento, en este lugar del árbol, y este es el nodo que queremos eliminar. Ya sabemos, o sea, p-árbol en ese momento de la función recursiva vale esto, vale este valor, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar con la función buscar min el menor de este subárbol derecho, y esa función me va a devolver que este es el menor, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pisar el contenido de este con el contenido de este, ¿sí? Es decir, al árbol actual, que es el que voy a eliminar, lo piso con el valor del contenido, ¿sí? Bien, eso. Y después necesito seguir llamando a esta función, porque puede ser que, fíjense, como en este caso, ¿sí? En este caso 72 tiene estos dos hijos, tiene que buscar el menor, y después tiene otros dos hijos más, ¿sí? Y podría tener más hijos, ¿sí? Entonces, una vez que hice eso, tengo que volver a llamar recursivamente a la función, ¿sí? Por si tiene más hijos para que siga recorriendo, ¿sí? Entonces acá, en esta parte, lo que tengo que hacer es pasarle siempre de este lado el hijo derecho, ¿sí? Porque ya estoy en presencia de la parte del algoritmo que busco quién sube, ¿sí? Entonces, para eso, a ver, me acuerdo que por acá estaba la llamada, está. Bien. Nada más que acá al final este va a cambiar, no va a ser, este va a ser el único lugar que no le sigo buscando, no le sigo pasando ese valor, sino que le paso el valor que ya tengo acá, ¿sí? Porque se pudo haber modificado ya, ¿sí? Punto y B. Ahí terminamos el algoritmo de eliminar un nodo del árbol, ¿sí? Lo que sí nos faltó es programar la función para buscar el menor. Voy a compilar porque si me quedó alguna llave mal, parece que no. Y ahora fíjense que esta función, buscar menor, lo único que recibe es un árbol, ¿sí? Y tengo que buscar el menor elemento del árbol, ¿sí? ¿Cómo la harían esa función? ¿De qué lado están los menores? Del lado izquierdo. Del lado izquierdo, muy bien. Entonces, de alguna forma tenemos que buscar hacia el lado izquierdo. Si esto si este árbol es vacío, ¿qué significa? Que no existe, que no tengo nada, ¿sí? Entonces, podríamos hacer algo así. Primero preguntar si es vacío, ¿sí? Si el árbol es vacío, significa que tengo que devolver null, ¿sí? Si el árbol, si el hijo izquierdo del árbol, ¿sí? No es vacío, ¿sí? Tengo que seguir recorriendo porque significa que tiene más hijos izquierdos, ¿sí? Entonces, voy a parar de recorrer cuando el hijo izquierdo sea vacío, ¿sí? Ahí en ese caso significa que si el hijo izquierdo es null, estoy en presencia del menor elemento y lo tengo que retornar, ¿sí? Una forma de hacer esto sería preguntar primero si es vacío, este árbol que recibo por acá, ¿sí? Y si es vacío, retorno null. Si no, puedo preguntar si es vacío el hijo izquierdo, porque tengo que recorrer por la izquierda, ¿sí? Entonces, puedo preguntar si este es vacío, ¿sí? Me faltó el if. Sí, el árbol, pero el hijo izquierdo. Sí, es vacío, ¿sí? Si este es vacío, ¿qué significa? Que llegué al último elemento, ¿sí? Si yo voy buscando fíjense, si voy recorriendo el árbol por la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que vamos a mandarle este árbol, ¿sí? La primera vez, ¿el árbol está vacío? No, tiene la dirección del nodo 80, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que en el primer if ya no entra, ¿sí? Ahora, en este, por ejemplo, ¿el hijo izquierdo del árbol es vacío? Entonces vengo por acá, y ¿el hijo izquierdo es vacío? No, ¿sí? Entonces tengo que seguir, entonces si no es vacío, el hijo izquierdo tengo que seguir recorriendo, ¿sí? Ahora, si es vacío, ¿qué pasa? Como cuando bajo a este, por ejemplo, ¿este tiene hijo izquierdo el 79?
No, No O sea, tiene. ¿qué significa? Que es el último nodo, es el más chico, ¿sí? Entonces, acá puedo hacerlo de dos formas. Puedo preguntar, si no es vacío, elijo izquierdo, ¿sí? Tengo que seguir recorriendo, ¿sí? Tengo que seguir recorriendo, tengo que volver a llamar a buscar min, que lo puedo hacer así, o lo puedo hacer con el return, pero como no retorno nada ahí, podría hacerlo. Y le tengo que pasar, si el árbol, o sea, si elijo izquierdo no es vacío, tengo que seguir recorriendo por la izquierda. ¿Sí? Ahora, este else, ¿qué significa? Que es nulo, que entonces Que llegamos al el hijo mismo. izquierdo es vacío, entonces significa que llegamos al mismo. Entonces, ¿hay qué retorno? El árbol. El árbol. Muy bien. Compilamos y va bien, ¿sí? Pero yo estoy preguntando así, lo pueden encontrar al revés también, lo pueden hacer al revés, no pasa nada, ¿sí? Es decir, preguntar si el árbol no es vacío y entonces empezar a hacer esto. Pero tiene que estar el caso base, que es cuando llega a ser vacío, o cuando lo encuentre, ¿sí? Cuando encuentre el menor. Bien. Bueno, creo que con eso estamos, ¿sí? Y esto lo teníamos que implementar porque acuérdense que acá buscamos el menor para poder hacer el reemplazo del contenido, ¿sí? No estamos actualizando solo punteros, sino el contenido del árbol, ¿sí? Bien. Para probar Profe, este programa, sí, no, después le iba a preguntar algo, diga nomás lo que iba a decir. ¿querés preguntarme ya? Pregúntame porque después voy a ejecutar. Ok, esa última parte no entendí por qué el contenido del ID, digamos, podría cambiar. Eso no entendí por qué cambiamos. Acá ya cambió, acá cambió. Cuando buscas el menor elemento del subárbol derecho, con el que vas a reemplazar, acá ya cambiaste. El ID del contenido cambió. ¿Se ve o no? Acá estás pisando el valor de lo que tiene el elemento, porque vas a ir como subiendo de a poquito, no se sube de una. Digamos, si tuvieras un árbol más grande, y esto fuera más grande, tiene más niveles, ¿sí? Vas a ir subiendo de a poquito. ¿Se entiende? Y vas a ir haciendo reemplazos tipo, de a poco. No puedo hacer un ejemplo tan grande, ¿sí? Pero agréguenle si quieren más niveles a este árbol y van a ver que ese reemplazo va siendo como de a poco por cada subárbol, ¿sí? Entonces por eso acá le pasás el ID del contenido actual, digamos, de ese momento, ¿sí? Pero el ID ese que nosotros le estamos pasando es el ID que nosotros le decimos que queremos eliminar. Acá, en toda la función, sí. O sea, lo que recibe acá es el ID del elemento que queremos eliminar, ¿sí? Cuando vos, acá en este else, acá es porque encontraste el elemento que querés, encontraste el nodo que querés eliminar. Y ahora lo que tenés que hacer es reemplazar el contenido de ese nodo con el menor nodo del subárbol derecho. Entonces, para hacer eso, tenés que hacer todo esto, ¿sí? Lo que pasa es que si tuviera un solo hijo, es fácil, o sea, si tienes solo un hijo derecho, haces solamente avanzar por la derecha. Si tiene un hijo izquierdo, avanzar por la izquierda. Ahora, si tiene dos hijos, tenemos que hacer todo esto, tenemos que seguir recorriendo recursivamente para ir subiendo desde el más chico hasta arriba, se tiene que ir desplazando. A ver cómo podemos hacer. Tiene que ir subiendo, tiene que venir de acá, 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 digamos, ¿entendés? Ajá, sí entiendo, o sea, no me Imagínate que quedaba acá claro en este qué es un ejemplo momento. reducido, digamos. Imagínate un árbol mucho más grande, los árboles son más grandes, digamos, para hacer un ejemplo. Pero fíjate, acá lo estás pisando, acá ya, o sea, una vez que buscaste el menor del subárbol derecho, ¿sí? Acá lo pisás, ¿sí? Y tenés que seguir haciendo esto para seguir recorriendo por los otros niveles. Y tiene muchos hijos, digamos. Claro, claro, sí. Profe, puede ser que va cambiando a medida que baja de nivel, digamos.
Claro, sí, a medida que avanza, cada vez que detecta que hay un subárbol, busca el menor y va a subir y va reemplazándolo. Entonces acá, en este momento, vos ya reemplazaste, en este momento ya el ID, del que queremos eliminar, ya tiene el ID de alguno de los hijos, digamos, ¿se entiende? Y así va por etapas, va como por capas, ¿no? Por eso le pasamos el ID del contenido. ¿Qué más? ¿Quedó un poco más claro, chicos? No sé, más preguntas. Estoy mirando aquí. Profe, yo no entendí por qué cuando tiene un solo hijo guarda el nodo en un auxiliar si después lo elimina. Lo que pasa es que este P-árbol es el nodo que vamos a eliminar. P-árbol, cuando estamos acá en el else, P-árbol contiene el nodo que queremos eliminar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿se acuerdan como las listas que avanzamos al siguiente elemento? Bueno, acá vamos a avanzar o hacia la izquierda o hacia la derecha para poder enlazar todo el árbol, ¿sí? Entonces, si el árbol, si el nodo que queremos eliminar no tiene hijo izquierdo, avanzamos por la derecha. Si el nodo que queremos eliminar no tiene hijo derecho, avanzamos por la izquierda. O sea, acá en este primer if, digamos, podríamos suponer que puede tener un hijo derecho, ¿sí? Entonces eliminamos el de la derecha. Ahora, si tiene un hijo izquierdo, ¿sí? Podría darse que no tenga un hijo derecho. Si no tiene un hijo derecho, venimos por acá y avanzamos por la izquierda. Ahora, si tiene los dos, tenemos que buscar cuál es el menor para que suba. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bien. A ver, este es un algoritmo que lo armé en base a los libros que están atrás, digamos, mirando varios ejemplos. Es complejo el eliminar un nodo, ¿sí? El algoritmo es básicamente este, digamos. Si ustedes encuentran otra forma de implementación que cumpla con el algoritmo, mejor, pero yo lo armé siguiendo varios autores diferentes, ¿sí? Y funciona, es bastante fácil de entender, digamos, porque no es fácil la operación de eliminar un nodo, ¿sí? Y este está como bastante simple dentro de todo. Si alguien encuentra algo más fácil, está mejor. Bueno, a mí me gusta que las cosas sean simples. Bueno, entonces acá lo que hice fue generar el mismo árbol del ejemplo, ¿sí? Inserté primero el 24, acuérdense que acá tenemos la descripción, entonces estoy simulando eso. En realidad acá llegué hasta el 50, ¿no? ¿Sí? A ver. Podemos insertar lo que me faltan. Después del 50... ...79 y 100 me faltan. Creo que me faltan el 79 y el 100. Se podría volver a insertar así como así. Dos más para que me quede el mismo árbol. Porque quiero ver si podemos debaguear, entonces vemos el funcionamiento. Bueno, acá básicamente estoy insertando, ¿no? A ver, es 24, entonces el árbol que me tiene que armar es más o menos el que está acá, ¿sí? Vamos a ver cómo sería el recorrido para que... ¿Cómo sería el recorrido en... ¿Cuál les gusta más? ¿Preorden, inorden, posorden? ¿Inorden? Preorden. ¿Preorden? Bueno, vamos a hacerle caso. Preorden. Bueno, vamos a hacer el recorrido en preorden de este nodo, ¿sí? Entonces vemos cómo se debería comportar, ¿sí? O sea, vamos a calcular nuestro resultado esperado, digamos, ¿sí? En preorden, ¿qué se visita primero? El nodo, la raíz, digamos. El padre, y después el hijo izquierdo, después el hijo derecho. Entonces, primero visita el padre, sería el 24, después el hijo izquierdo, en este caso es el 20, y después el hijo derecho, que también es un árbol, ¿sí? Entonces acá tengo que aplicar el algoritmo de vuelta recursivamente, ¿sí? Entonces, primero,
visito el padre, que es el 72. Después visito el hijo izquierdo, que en este caso es el 50. Y después visito el hijo derecho, que a su vez es un árbol, o sea que tengo que volver a aplicar el algoritmo, ¿sí? En este caso visito al padre, después visito al hijo izquierdo, que es el 79, y por último el 100. ¿Se hicieron así o no? Me siguieron, ¿verdad? Me tienen que ayudar. Se hace largo el ejemplo. Bien, este sería el resultado de recorrer entre orden, ¿sí? Supongamos que eliminamos el 50, ¿sí? ¿Cambiaría en algo el recorrido? Si eliminamos el valor 50, ¿cómo sería el recorrido? Igual nada más que este se va, ¿sí? Porque este... ¡Ay! No. Este simplemente se va y listo, porque no tiene nada que le siga, no tiene hijos, ¿sí? Bien. Fíjense que acá, en este caso que no tiene hijos, cuando venimos por acá, va a entrar por acá primero, ¿sí? Si el árbol izquierdo es null, ¿qué le va a asignar acá? Le va a asignar, si quiero eliminar 50, acá va a asignar el 50, y acá ¿qué le va a asignar? ¿Qué le va a asignar a esta parte? Null. Null, muy bien, le va a asignar null, ¿sí? Entonces una vez que haga eso, puedo eliminar. Y se va el 50, acá se va el 50, ¿sí? Bien, y después va a preguntar si el 50 tiene hijo derecho, y va a venir por acá y le va a asignar null, ¿sí? Porque no tiene. Este árbol me va a quedar con null, ¿sí? Y se elimina. Eso sería en el caso de eliminar el 50, ¿sí? El recorrido en el caso de eliminar el 50 sería este. Porque acá no cambia nada, porque vieron que era preorden, o sea, era el padre, el hijo, y después su árbol derecho de vuelta, ¿sí? O sea que tengo que sacarlo nada más. Ahora, si no, esto sí elimino el 50. Vamos a poner dos casos. Si elimino el valor 50. Ahora, si elimino el valor 72, o el 80, vamos a eliminar primero. ¿Qué pasa si elimino el valor 80? ¿Cuál sube? 79. Va a subir el 100 porque sería Se el... reemplaza con el menor del subárbol derecho. O sea que tiene que subir el 100 acá. ¿Sí? Sube el 100, ¿sí? Y de este lado queda el 79. Entonces el recorrido sería, si elimino, voy a duplicar este, ¿quieren que veamos por partes? Primero vemos el 50 y después vamos eliminando el 80. Vamos a hacer así, ¿sí? Entonces no se les mezcla lo que teníamos que hacer. Me voy al main. Acá cargué todos los elementos. Contenido del árbol luego de eliminar. Fíjense que una vez que cargué todo, muestro el preorden y muestro la cantidad de nodos. Vamos a eliminar el valor 50 y luego de eso vuelvo a mostrar para que vean que quedó un nodo menos, ¿sí? Vamos a probar primero con este valor 50 y vamos a chequear con... Bien, fíjense que tenía 7 nodos y después me quedaron 6. Vamos a ver si coincide el recorrido, ¿sí? 24, 20, 72, 50, 80, 79 y 100, perfecto. Y luego eliminar 24, 20, 72, 80, 79 y 100, coincide, ¿sí? Si quieren podemos debaguear para ver cómo... Ay, por ahí no quiere abrirse. Ahí está. Podemos debaguear y podemos entrar acá en el eliminar. Y podemos ver si llega a entrar o no en el... Uy, quedó re largo este programa. En el buscar min, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿En qué lugar entra acá en el eliminar? ¿Sí? Vamos a ejecutar a ver qué pasa.
¿sí? Fíjense que no le den bolilla a estos rojos. ¿Sí? Ahí entramos en el eliminar, fíjense que acá me llegó el árbol, ven, que tiene una dirección, y me llegó el valor 50, que es el que quiero eliminar, ¿sí? El árbol no está vacío, entra por el i, ¿sí? 50, ¿es menor o es mayor que el padre cuando arranca? ¿El padre, se acuerdan que era 24? ¿Ven o no? Este if, ¿cómo me va a dar? ¿50 es menor o mayor? O sea que va a entrar por el else, ¿sí? Va directo al else, ¿sí? Y acá 50 es mayor, o sea que va a entrar por acá y va a empezar a recorrer por la derecha, ¿sí? Fíjense que ahora, cuando vuelvo a hacer la llamada, ¿sí? Siempre estoy pasando 50, pero ahora este árbol, ¿sí? Tiene contenido del hijo derecho, ¿sí? Me voy al siguiente paso, fíjense que acá el ID con el que está comparando es contra el 72, ¿sí? A ver a dónde tengo el árbol. Por acá, ¿sí? Porque el 50 está a este lado, ¿sí? Entonces, como es menor, va a venir, ahora va a mandarme el hijo izquierdo, ¿sí? Fíjense que entró por el hijo izquierdo, ¿sí? Y ahora fíjense que ya estoy en presencia del nodo que voy a eliminar, estoy en presencia del 50. Entonces va a ir por el else, que está acá. Entonces va a entrar a mirar si tiene hijo izquierdo o no, y va a ir borrando, ¿ven? Ahí está. Terminó, ¿sí? Y ahora va a mostrar, lo eliminó, ¿sí? Y estamos en esta parte. ¿Se ve cómo funciona el algoritmo, chicos? Por ahí con el debug es más fácil, ¿sí? Bien, eso eliminando el 50. Ahora probemos con otro más. Supongamos que queremos eliminar el 80, digamos dicho. Vamos de vuelta acá, ¿sí? Supongamos que queremos eliminar el 80. Este ya probamos que funciona bien, que nos dio el mismo valor. Lo vamos a dejar así. Hago acá este. Vuelvo a la lista original y ahora vamos a eliminar el 80, ¿sí? Voy a duplicar esto. Voy a duplicar, y si queremos eliminar el 80, ¿sí? Acuérdense que siempre se reemplaza, ¿sí? Cuando lo encuentra y tiene dos hijos, siempre se reemplaza con el menor de su árbol derecho. Entonces debería subir acá el 100. Y este debería volar, ¿sí? Bien, miremos. Compilamos, ejecutamos, ¿sí? Siguiente paso. Siguiente paso, acuérdense que estamos eliminando el 80, o sea que va a ir por la derecha seguramente, de entrada. Ven que va por la derecha. La siguiente vez que pasa, ya vemos que está comparando contra el 72. ¿Sí? Se está yendo para la derecha. Y acá lo encontró, ¿sí? Bien. Cuando lo encuentra, ¿sí? Va a entrar por este caso, que es el que tiene dos hijos, ¿sí? Va a buscar el menor, ¿sí? Viene por acá, busca el menor. A ver, se me pasó, no sé si ya lo retornó. Acá ya devolvió el menor, ¿sí? Del hijo derecho. Siguiente paso, ¿sí? Y fíjense que me lo reemplazó con el 100. ¿Lo ven? Subió el 100, ¿sí? Como ya no tiene más nada, cae en esta parte. Ah, no, ahí entró, volvió a entrar. ¿Por qué volvió a entrar? A ver qué le sigue. No, porque tenía el 100. Ahí está. Ahí liberó, ahí recién liberó la memoria del nodo, por eso volvió a entrar una vez más. Y ahí termina. Fíjense que cuando... Ay, no pasó todavía. Ahí está.
empieza a sacar, vieron que en esa parte es porque cuando hace clic y no avanza es porque está desapilando las llamadas recursivas. No les puse la ventana del CPU, pero ustedes lo pueden poner, ¿sí? Vamos a ver si nos quedó bien. Ah, no habíamos hecho el gráfico de cómo quedaba. Tenemos que hacer antes de chequear si quedó bien, digamos. A ver, si eliminamos el 80, si el nodo nos queda, si el árbol nos queda como este, debería ser recorrido en preorden. Primero el padre, después el hijo, después el izquierdo, después el hijo derecho, que a su vez es un árbol. Muestro el padre, muestro el hijo izquierdo, muestro el hijo derecho, que a su vez es un árbol, muestro el padre y muestro el hijo. Debería ser después del 50, 100 y 79. ¿Sí? 100 y 79. Perfecto. Estamos. Preguntas. El único caso que me quedó mostrarles, pero no se hace muy largo acá con el debate, pero les puedo mostrar, si me estoy, les cuento que estoy en una habitación sin ventilador. ¿Sí? Acá podríamos eliminar el 72 del árbol original para que vean cómo sube el 79 arriba. ¿Quieren que hagamos eso? Último caso de la noche. ¿O no? ¿No te has entendido? Haga, profe, sí. ¿Sí? Antes de que me dé más calor. Puede ser Métale, ¿Qué? profe, métale. ¿Cómo? ¿Qué decían? el 24. Antes que le dé más calor, dijo. Si no lo hace más rápido, me va a dar mucho calor, yo no voy a querer hacer más nada. Ah, no me digan. Ah, esperen acá, me equivoqué. No era así. Acá le pongo el 72, ¿sí? Que sería eliminar. El 72, yo quiero que vean cómo sube. Voy a borrar todo esto porque si no me queda bien. Voy a limpiar todo, voy a reconstruir. Ahí está. Bueno, y ahí voy a volver a ejecutar y van a ver cómo sube el 79. Debería subir, por lo menos. A ver, ahí estoy en el buscar min. Fíjense que acá cuando busque el menor, ahí empieza a buscar el menor. ¿Sí? Y acá, fíjense que me devolvió el 79. Me lo pisó ya con el 79. ¿Sí? Y acá entra esta última vez, ¿sí? Para poner en null el hijo izquierdo del hijo derecho, ¿sí? Y eliminar el auxiliar, ahí en esta partecita, ¿sí? Siguiente, siguiente. Ahí está desapilando las llamadas recursivas, por eso no sé nada. Listo. Listo. Bueno, no hicimos la llamada, pero ya me van a creer que desapareció el 79, pero este es fácil, digamos. Desaparece el 79 y tienen que quedar ordenados el 80 y el 100, ¿sí? Al final, como siempre, al final se recorre el hijo derecho, el elemento más grande en este recorrido que al final, ¿sí? Bueno, preguntas. Profe, ¿puede volver a mostrar el código? Porque hay algo que hice mal que no sé por qué siempre me dice que no existe el nodo que quiero eliminar. A ver. Igual, se lo subo, pero, a ver.